Repensando en voz alta es un podcast creado por dos médicas comprometidas en entender el origen profundo de la salud y la enfermedad. Pensamos juntas, dudamos, escuchamos y nos hacemos preguntas. No buscamos certezas, buscamos sentido. Bienvenidos a nuestro espacio. Es bien conocido en el mundo de la salud y en el mundo del deporte la importancia del músculo como tejido endocrino y la importancia que tiene para lo que hoy llamamos longevidad, una longevidad saludable. Entonces, veo mucho que está pasando que gente más 40 empiezan a comprender la importancia de este tejido y sobre todo mujeres en edad perimenopáusica entienden que después de determinada edad empieza a haber consumo de la masa ósea, de la masa muscular y hay como una especie de locura por salir a hacer fuerza, y lo digo entre comillas, ¿no? Y entonces parece ser que la única forma de estar fiteados es ir al gimnasio. Y a mí me pasó, lo digo por experiencia, tuve una búsqueda personal donde siempre toda mi vida entrené en un gimnasio, también hice otras cosas y las sigo haciendo. Y me empezó a hacer ruido y me empecé a sentir incómoda y empecé a sentir que era por otro lado, que no podía estar en un entorno que para mí no era del todo saludable, hasta que encontré una disciplina distinta que me partió la cabeza, que es el tema que vamos a hablar hoy y motivo por el cual queríamos compartirlo porque me parece que es indicación médica, no, como es no negociable. Bueno, encontré este tipo de entrenamiento no convencional con Octavio, que está hoy con nosotros, nuestro primer invitado de nuestro podcast. Así que bueno, queremos un poco saber, Octa, ¿cómo es esto de cuáles son los principios filosóficos del entrenamiento no convencional? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, el entrenamiento no convencional surge como una alternativa justamente a lo que vos contabas, a un concepto del entrenamiento que se basa en un modelo deportivo. El modelo deportivo siempre nos va a llevar a un mismo punto, que es el rendimiento. Su enfoque está orientado, su sistema, sus métodos y la configuración de las herramientas que se utilizan para el rendimiento físico. Esta exacerbación del rendimiento físico lleva también a un desgaste del cuerpo. Sabemos de los deportistas que envejecen con cuerpos espléndidos, pero por dentro tienen fenómenos de envejecimiento muy grandes. Inclusive que ya pasado los 50 o 60 años empiezan síntomas que no deberían existir si uno, digamos, hubiera practicado una disciplina saludable. Hay una alternativa a este modelo, que es el que ha inundado el mundo del fitness, el gimnasio, el acondicionamiento físico para la estética, en donde se habla también de la fuerza como sinónimo de masa muscular. Eso también vino un poquito de la rama del fisiculturismo, donde con todo respeto tiene sus objetivos específicos y tiene sus métodos específicos. Pero el fisiculturismo es eso, cultura del físico. Y no es cultura del movimiento. Los seres humanos estamos programados genéticamente para el movimiento y lo hemos perfeccionado a través de la evolución humana. El movimiento es realmente lo que nos va a llevar a un bienestar y a lograr su objetivo. ¿Cuál es su objetivo? La longevidad funcional. Una especie necesita estar funcionalmente activa y relacionada con el medio ambiente desde que nace hasta que muere. Entonces, el objetivo del entrenamiento no convencional es lograr esta longevidad funcional. Donde lo que definiría un poco el concepto de fuerza es que sos tan fuerte como la calidad de tu movimiento te lo permita. ¿Y a qué vamos con esto? Que el fenómeno que estamos teniendo en lo físico, los seres humanos modernos o posmodernos, es que hemos perdido la calidad de movimiento y ya no hablar el movimiento, es decir, ya entrar directamente en el sedentarismo, que cae de obvio que hablar de sedentarismo sería
sería obvio todo lo que decimos. El ser humano no está programado para estar tantas horas quieto o sentado. Sedentarismo es sentado. Y encima mal sentado, porque el ser humano, la forma en la que siempre se sentó para descansar o para realizar una tarea, es a través del acuclillamiento. De hecho, el ser humano al acuclillarse, todos sabemos cómo se alinean, por ejemplo, es una situación de descanso, de reposo, y es una situación también para defecar. Y es también una posición para qué, para parir, naturalmente. Entonces el hombre no hace sentadillas, y menos con peso arriba de los hombros. El ser humano lo que hace es acuclillarse, y de una manera específica. Eso es lo que hace el ser humano. Entonces, yo digo, el primer mal de la modernidad son las sillas, porque la posición de estar sentado en una silla es totalmente, no responde a la biomecánica nuestra. Entonces, ahí empezamos con todos estos males de la modernidad. El hecho de que los seres humanos necesitamos calidad de vida actualmente es porque no expresamos nuestro potencial para vivir, para estar o para sentirnos mejor. Porque tenemos un estilo de vida y un entorno que no simula para lo que fuimos diseñados y para lo que fuimos genéticamente adaptados. No lo simula, ¿no? Estoy hablando también de la vida moderna convencional, donde vivimos digamos, en casas, en habitáculos cuadrados de yeso, no hay formas redondas. Todos sabemos que las formas naturales, el diseño, la arquitectura de la naturaleza y nuestra arquitectura responde a todo lo que es circular. Ese es el diseño divino. Entonces, esto también es llevado al fitness en forma de movimientos que no responden a la especie específica nuestra. Yo siempre pongo el ejemplo de un ave. Un ave no tiene ni artrosis, ni tiene sobreuso de su metabolismo, ni tiene dolores, digamos. Y está todo el día volando y está todo el día en movimiento. ¿Pero por qué? Porque fue diseñada para volar y lo que hace es volar. Entonces, ¿qué hace? Su expresión genética se va potenciando vuelo a vuelo. Nosotros respondemos al mismo diseño. Quien haya diseñado la naturaleza, los árboles, las aves y a los animales, nos diseñó a nosotros también. Respondemos a un mismo diseño. Y este diseño tiene que ver con que el ser humano tiene patrones de movimiento. Como todas las especies, se adaptan al entorno a través de un patrón de movimiento. En el ser humano específicamente hay dos que son muy característicos, que es el patrón de marcha bípedo, con un pie y con el otro. Unipodal, el peso sobre un pierno y sobre el otro. Contrarrotacional, es decir, cuando yo llevo el hombro izquierdo adelante, avanza la pierna derecha. Contralateralidad. Y esto se expresa en movimientos que son pendulares, circulares, rotacionales, helicoidales. Estos movimientos serían, digamos, los con los que tendríamos que entrenar, con lo que tendríamos que buscar el acondicionamiento físico. Vuelvo a repetir, para potenciar nuestra expresión genética. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que está pasando con el fitness moderno. No responde a patrones de movimiento, responde a patrones deportivos. El gran problema de que no respetan la continuidad en el cuerpo. Hay sobreabuso de movimientos que, digamos, no son humanos. Están diseñados. Un basquetbolista hace siempre los mismos movimientos durante toda su vida. Entonces aparecen las lesiones características de ese sobreabuso de esa forma. Lo mismo en todos los deportes. Siendo deportes el ciclismo, la bicicleta, el mejor medio de transporte que existe, el mejor medio recreativo que existe. Adoro la bicicleta, pero jamás la adoptaría como deporte o como acondicionamiento físico. Es lo más antinatural que hay para el ser humano. Y los hechos lo muestran. Miren a un ciclista que de muchos años, una persona dedicada al ciclismo como su deporte. ¿Qué pasa con su cuerpo? ¿Qué pasa con su fisiología? ¿Qué pasa con su metabolismo? Porque hay un sobreabuso también de las vías energéticas, de dominancia de una sola vía energética. ¿Está bien? Esto hoy lo vemos muy claro cuando queremos pasar, por ejemplo, una alimentación, digamos, biológica que se basaría en proteínas y grasas, ni hablemos de la parte hormonal que se basa, lo sabemos, se basa
en grasa, son todas capas lipídicas, bueno, todo lo que ya sabemos. Vuelvo al punto esencial. El entrenamiento no convencional es una forma, es un modelo de entrenamiento, un concepto del entrenamiento que busca recuperar esto. Y si vamos a la antigüedad, el hombre y la mujer antiguos entrenaban, sí, y el hombre y la mujer entrenaban. Hay documentación de eso. Entrenaban, pero ¿para qué entrenaban? Para la longevidad funcional. Y entonces recurrían a este tipo de movimiento y recurrían a estas herramientas, llámese clavas indias, llámese masas, llámese llenas, que es un banquito, llámese soga, a estas herramientas, porque el ser humano usa herramientas para potenciar su expresión genética y vivir muchos años funcionalmente. Muestro el panorama de lo que es el entrenamiento convencional frente a lo no convencional, que es moverse como especie, no moverse como deportista. Ese sería el concepto. Y ya con los años del deporte, con este desarrollo que ha tenido en estos 200 años en que se ha desarrollado, digamos, el deporte en la vida moderna del ser humano, ya vemos todos los trastornos que nos traen. Porque, a ver, vamos a hablar seriamente y adultamente. La práctica intensiva del deporte trae un trastorno biológico, un trastorno cognitivo, motriz, metabólico y psicológico también, sobre todo psicológico. Esto del rendimiento, esto del egocentrismo, esto del ganar o perder. Es decir, los valores, no vamos a profundizar en los valores. Como herramienta de sociabilización en el niño en las escuelas, es lo mejor que hay el deporte. Pero la cultura del deporte, no sé si iría con valores realmente que nos llevaran digamos, a un estado de bienestar también psicológico. La competencia insertada desde afuera, no la competencia desde querer superarse, sino que desde afuera, el ganar, es decir, un estado de guerra permanente. Y sabemos que el gran problema que estamos teniendo Autoimpuesto, ¿no? Como exactamente, autoimpuesto. el gran problema que estamos teniendo en la humanidad es encontrar la paz. No estamos encontrando la paz. Y ese es el principio de todo el desastre que estamos viviendo. Lo que nos está costando mucho. Pero bueno, esto ya iríamos a algo más filosófico que no sería el tema para que estamos acá. A mí me gustó esa parte que hablaste de la parte de egolatría, ¿no? Algo del Sí, ejercicio relacionado con... Porque a veces se confunde sentirse bien con verse estéticamente bien, ¿no? Entonces, es el estado, yo lo llamo el estado patológico del Homo sapiens antropocéntrico. y tiene sentido esa mirada, porque se confunde, porque si una persona se siente bien o se ve bien, a veces también se siente bien, o sea, pero no necesariamente va de Sí, la mano. Es como vos hablaste de repente en el deporte, quizá de élite, ¿no? Que quizás a la larga no se ve muy bien, pero internamente empiezan a ocurrir, se oxida mucho de repente un claro. deportista y a la Eh, larga eh, empiezan a ocurrir, porque por lo que vos decías hoy, ¿no? Eso de que se está sobreusando una articulación o una fase del movimiento. Sí, exactamente. como el A ver, codo de tenista. exacto. Bueno, Ah, también, claro, cada deporte todo. sabemos que cada deporte tiene sus lesiones típicas. Todos los deportes tienen sus lesiones típicas. Y atrás de eso hay toda una industria para sostener. Es decir, cuando nosotros vemos un deporte como una figura de éxito, pregúntele a Batistuta si le sirvió su éxito siendo una persona joven como es y no poder caminar. Batistuta no puede caminar. Revisemos eso y hagamos una crítica que construya. Y lo que decías de lo interno y lo externo. No, generalmente el estado de estar bien refleja en lo estético también. El tema es de dónde lo abarcamos, desde lo interno hacia lo externo o de lo externo hacia lo interno. Cuando vos tenés calidad de movimiento, tenés calidad de alimentación, tenés calidad de sueño, realmente cuando te estás exponiendo a la luz solar o estás pisando la tierra, estás trabajando desde adentro, desde lo interno, orgánico, biológico, hacia afuera. Es esto que dicen los hindúes, que la calidad de la piel no es que te pongas cremas, cosas externas, se va a reflejar desde lo de adentro. Una persona bien nutrida tendría que reflejar una piel en ese estado también. Y la crema iría como complemento, como ayuda y como todo. Pero todo empieza con una buena nutrición, una buena hidratación.
Que hoy día, por suerte, este tema de la hidratación se está hablando mucho y estamos entendiendo qué es estar bien hidratado. Y no es tomar 6 litros de agua por día o 3 litros de agua por día, sino es la calidad del agua lo que importa, ¿no? Entonces, Exacto. la estética y la calidad de movimiento, es más, te digo yo. Yo, en mi experiencia, desde que yo empecé a hacer esto hace 15 años, con estos movimientos rotacionales, estos movimientos helicoidales, estos movimientos circulares, las formas del cuerpo cambian totalmente. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque hablamos mucho del músculo y de la fascia. ¿Qué pasó Se está con la empezando a hablar fascia? igual, ¿no? Se está La empezando a hablar. fascia, algo que contaminó mucho también todo esto es la anatomía descriptiva. La anatomía descriptiva sacaba la fascia, la tiraba, decía esto es un tejidito acá que sostiene un poquito, se sacaba y se veía los músculos y se hablaba del músculo y todo. Hoy sabemos, por suerte, que se le ha dado su lugar y en el mundo del movimiento, a la fascia hay un concepto que se llama tensegridad, que más o menos quiere decir estructuras equilibradas, es una estructura equilibrada. La fascia es el esqueleto, en este concepto del movimiento que yo practico y en el que creo fielmente por la experiencia, el esqueleto funcional del ser humano son las fascias. De hecho, las fascias son mucho más extensas a la superficie de fascias que de piel. Siempre se habla de la piel como el órgano más extenso. Yo Mm. diría que no, que las fascias, hay más fascias que piel, más superficie de fascia. ¿Pero por qué? ¿En qué lo voy a justificar todo esto? Y digamos que los huesos, el esqueleto, separan espacios en este concepto. En realidad lo que hace el hueso es separar un espacio, pero no es lo que me da estructura funcional. Estructura de movimiento, estoy hablando, del movimiento específicamente. ¿Por qué la fascia? ¿Por qué desarrollamos todo tanto tejido facial hacia todas las direcciones y todas las direcciones son en diagonales, son circulares, son helicoidales? No, las fascias no van rectas, van haciendo, van cruzando el cuerpo. ¿Por qué? Porque es el tejido que evolutivamente ha economizado más energía. ¿Por qué? Porque la fascia es un tejido elástico. Si yo a vos te doy una bandita elástica y te digo, ponete a hacer así hasta que se corte, y por ahí vas a estar, una bandita común de las que nosotros conocemos, y vas a estar 5 horas haciendo así hasta que se va a cortar. Porque el tejido elástico, ¿qué tiene como evolutivamente como ventaja? No consume energía. Ustedes piensen que somos especies en el estado natural, en que tenemos que estar en movimiento todo el tiempo prácticamente. Vamos a aprovechar, Octa, para explicarle a la gente que nos está escuchando esto de las fascias, porque quizás no saben lo que es. O sea, conocen el tejido Perfecto. muscular, el Sí, hueso, y hay un tejido conectivo que une estos tejidos, ¿no? Es como un tejido casi invisible que une todo y por el cual circula de alguna manera electricidad, ¿no? Claro que están las fibras colágenas, que hoy se sabe Mm. el colágeno como un conductor eléctrico, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo importante que está diciendo Octavio, que no es solo, el movimiento no solo tiene que ver con el músculo, qué tan fuerte esté el músculo, sino que uno puede tener un músculo muy hipertrofiado y la fascia puede estar muy deshidratada o muy poco desarrollada o muy quebradiza, y eso va a hacer que el movimiento no sea del todo completo y que sea más bien difícil. Cuando uno tiene la fascia bien nutrida y bien hidratada y trabaja en conjunto con el resto de los tejidos, se hace un flow que es lindo experimentarlo. Sí, exactamente. Mira, eso es un punto vital lo que tocaste recién, porque es lo que pasa en los gimnasios. Los métodos de hipertrofia, pues son métodos en general, todos van a buscar una estética, hipertrofiar el músculo. Entonces se genera en muy poco tiempo un tejido muscular muy fuerte, pero que no tiene estructura, rompe la estructura, esa es la lesión. Y la fascia es lo que da estructura. La fascia es lo que le da estructura al cuerpo. Yo a todos les digo como ejemplo, es como que cuando uno se corre la piel así, es como un traje de neoprene que tiene por abajo de la piel, pero además estamos atravesados por todo ese tejido. Y además sabemos que cuando muchas veces decimos me duele, muscularmente me duele, en realidad, en general, yo considero que lo que duele es la fascia. Porque la fascia tiene muchísima más cantidad de receptores que el músculo. El músculo es un tejido bastante primitivo. La fascia es mucha más compleja. Entonces, en el entrenamiento no convencional, es un pilar,
es un pilar considerar al cuerpo humano, su estructura a través del tejido facial. Nos movemos facialmente. Esa es una, digamos, de las cosas que tiene, por lo cual te pones fuerte, pero estructuralmente fuerte. Por eso no te lastimás. Claro, porque Además además de es, los factores que esto, claro. André me lo hizo ver muy bien, el factor de entrenar al aire libre, donde uno está en contacto con la luz y con el suelo, también la probabilidad de lesiones disminuye, pero muchísimo, muchísimo. Por eso mismo, yo creo que todo ese concepto de las fascias que estamos hablando, vieron que se relaciona con el concepto de piezoelectricidad, que en la cual fluyen los electrones por ahí y existe la generación de energía ahí mismo, ¿no? A través del Exacto. movimiento, y eso exactamente, haciéndolo descalzo y expuesto a la luz solar, favorece el flujo de electrones a través del cuerpo entero. Entonces, disminuye los dolores, mejora la recuperación física. Tasa de retorno de un ejercicio es otro principio del entrenamiento no convencional. Nosotros seleccionamos ejercicios, es decir, uno podría estar toda una vida haciendo distintos ejercicios todos los días, porque hay millones. Porque el ser humano tenemos una capacidad física y de movimiento y un sistema nervioso que nos permite realmente movernos en tres planos y crear movimientos que quizás en la naturaleza no existen, pero existen, ejemplo de la danza, estéticamente. No tendrían una función en la naturaleza, pero tienen funciones estéticas. Es maravilloso ver cómo se mueve un bailarín. ¿Tiene algo de funcional? No, porque no es algo funcional que uno tendría que hacer en la naturaleza. Pero es un movimiento que tiene una estética y tiene mucho de una expresión interna, es una expresión corporal, es un Mm. sistema de expresión corporal. Entonces, la tasa de retorno es cuánto beneficio, yo invierto determinada cantidad de energía en un movimiento, cuánto retorno tengo, ya sea a nivel de estructura, a nivel de fuerza, a nivel de resistencia, a nivel de movilidad o a nivel metabólico. ¿Qué retorno tengo? Pongo un ejemplo. Gimnasio, empujar. Lo que sea, con máquina, sin máquina, empujo. Tasa de retorno, X. Vamos a ponerle 4. Y soy muy generoso. Movimiento no convencional, funcional. Empuje y tracción con rotación. Tasa de retorno, 8. Porque el ser humano está diseñado para que cuando una parte tira, la otra empuja. Y no paralelo. ¿Tengo un ejercicio mejor, Octavio? Sí, un 10. ¿Cuál? Empuje, pero helicoidal. Ese sería como esto, en forma helicoidal. Además de empujar y traccionar, involucrar todo el sistema facial del cuerpo, completo. Entonces, cuando yo hago una programación de entrenamiento, no tengo que 100 ejercicios para una persona. Yo con que me haga 4 ejercicios bien hechos, con esta calidad, tengo mucho más retorno que por ahí yo tendría que hacer para cubrir la misma función, con el ejercicio convencional tendría que hacer 20 ejercicios. Lo tenemos a ver, este ejemplo de empujar hacia arriba, hacia el medio, hacia abajo, para que trabajen todas las fibras del músculo. Cuando yo con una clava estoy haciendo esto, están involucradas todas las fibras, absolutamente. No hago un ejercicio para las de arriba, para las del medio, para las de abajo. Además, en una forma analítica, aburrida, que no responde a nada. Yo cuando estoy haciendo esto, además de estar haciendo esto para lo que estoy diseñado, implicando todo, estoy aprendiendo a lanzar por debajo del hombro. Acá estoy acotado en el espacio, ¿no? Pero estoy aprendiendo, es el movimiento de lanzamiento y esto sería como la forma académica de hacerlo. Esto no lo inventó nadie. Esto viene ya desde antes porque ellos se basaban en la observación, no en lo que la mente les decían a dónde, qué habría que hacer, qué habría que hacer, probemos. No, tenía que ser funcional. Entonces, la tasa de retorno es la calidad que tiene un ejercicio. Es lo que el ejercicio me entrega por la cantidad de energía que yo invierto. Los gimnasios, en general, los ejercicios de gimnasio convencionales, ojo que yo voy a aclarar algo. Si estamos hablando de un levantador que tiene que hacer peso muerto, o tiene que hacer snatch, o tiene que hacer 2 tiempos,
es algo específico. Sí, él tiene que hacer esos movimientos, pero porque son específicos a su deporte. Se compite en esos movimientos. A ver cuánto levanto en peso muerto. Bueno, y está muy bien. Y está muy bien. Pero nosotros estamos hablando de la especie humana y no de ejercicio. Estamos hablando de movimiento. Porque de última, un peso muerto es una parte de un movimiento. No es un movimiento completo. Está Mucho bien, pero mejor sería tomar 2 pesos, hacer lo que llaman los ejercicios de granjero, de carga del granjero o desplazamientos de granjero, que es tomar, por ejemplo, 2 mancuernas o 2 kettlebell o 2 bidones de agua y caminar durante 20 metros, hacer series caminando 20 metros. Es mucho más beneficioso que hacer peso muerto. Para lo funcional, para la longevidad. ¿Hago peso muerto o hago caminata del granjero? Los dos podés hacer, pero el peso muerto, la tasa de retorno 5, peso del Mm. granjero 8. claro, lo que pasa es que lo que vos estás diciendo, o sea, por el tipo de movimiento no convencional, lo que se entiende es que es un movimiento que es como el helicoidal que decís, que involucra diferentes grupos musculares, tanto agonistas como antagonistas, ¿verdad? En el movimiento. Entonces, por eso es que tiene una tasa de retorno alta. En Porque, cambio, los otros son más fraccionados y trabajas solo un claro, grupo Es muscular, entonces complejo, ¿no? El movimiento es complejo versus no, no es simple, complejo. ¿no? No sé si es llamarlo complejo. A ver, siempre no hablamos, no tenemos que hablar de músculos, tenemos que hablar de cadenas musculares. Ah. Somos sistemas, cadenas Mm. musculares. Es decir, a ver, analicemos este ejercicio o este movimiento. A ver, cadenas musculares. ¿Qué cadenas musculares? Si yo hago esto, que no hay cadena muscular, estoy bombeando un bíceps, punto. No hay cadena muscular, no hay movimiento. Y otra cosa que Claro. también se considera en lo que es la tasa de retorno es el alto riesgo que tengan. Yo te digo peso muerto, y ahora está saliendo una corriente que están bajando con el tema del peso muerto, porque metieron el peso muerto como uno lo... Antes te hablaban de la sentadilla como el rey de los ejercicios y del peso muerto también como el rey de los ejercicios. Y hoy ya se está viendo las consecuencias de todo eso. La tasa de retorno, además de decirte, darte un índice de la calidad del movimiento, es cuánto menos riesgoso es el movimiento. Eso se te considera también. Porque en este caso yo te diría, es mucho más riesgoso hacer un peso muerto que hacer una caminata de granjero, donde lo hacemos con la dos bolsitas del supermercado. Le ponemos una carga, una intensidad, un volumen y lo transformamos en un entrenamiento. Pero hay mucho menos riesgo además. Además de darme calidad, me da eso. Entonces, todo el entrenamiento no convencional contempla estas cosas. Porque hay otra cosa, también yo digo, a medida que pasan los años, uno tiene que entrenar menos, no más. Ni hablemos del error de personas como yo, de edad, ya de cierta edad, que queremos entrenar como pibes de 30 años, de 25 años. No, nos rompemos. Por más que tengamos una vida deportiva, un estado saludable óptimo, donde los análisis te salen como si tuvieras 20 años menos, ¿por qué tenemos que buscar calidad del movimiento y alta tasa de retorno? Porque el objetivo en realidad para el hombre moderno es entrenar lo menos posible, porque obviamente que hoy el sistema en el que vivimos nos pide tiempo. El capital más grande que todos tenemos en la vida es el tiempo. Y el sistema nos pide mucho tiempo. Entonces tenemos poco tiempo para movernos, poco tiempo para atender nuestra biología física. Entonces también de alguna manera trata el entrenamiento no convencional de darte una posibilidad de decir, bueno, entrenás 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, 1 hora y más o menos vamos. Ahora, biológicamente sería mucho mejor, por ejemplo, entrenar 30 minutos todos los días o 6 días a la semana, o 5 días a la semana, que es Sí. a las recomendaciones médicas van por ese lado y siguen esa línea, y yo coincido, porque el cuerpo, ¿qué pasa? Entrenando un poco menos, yo por ahí no diría 30 minutos, me parece que 40 minutos sería un poquito mejor. El cuerpo va asimilando, va metabolizando la actividad física de mucha mejor manera, porque recordemos que somos una especie hechas y adaptadas para estar en movimiento todo el tiempo. Estamos hechos para movernos, no estamos hechos biológicamente para otra cosa que movernos. Por eso tiene sentido por lo menos compensar, paliar ese sedentarismo o esa vida que llevamos actualmente, por lo menos dedicándole sus 40 minutos diarios. Tiene mucho más sentido, sí. Exacto.
Algo que tiene el Sí, entrenamiento no muy convencional, el entrenamiento con estas herramientas, esta es la clava india, una herramienta de la que hay registros de hace 3.000 años, hay registros, existen. Como tenemos calidad de movimiento, nosotros directamente, yo digo, la entrada en calor es entrenamiento. Fíjense que el modelo deportivo te pide una buena entrada en calor, una buena entrada en calor. Es decir, un deportista a veces está hasta 40 minutos entrando en calor, preparando el cuerpo para su actividad. Y eso medio que nos suena natural. ¿En la naturaleza hacemos eso? No, nos tiramos al agua y empezamos a remar, nos tiramos al agua y empezamos a nadar. Salimos corriendo porque tenemos que salir corriendo. Entonces, eso es otra cosa que también observa el entrenamiento no convencional. Pues, a ver, ¿qué pasa acá? En realidad, cuando nosotros empezamos lo que sería esa fase de la entrada en calor, la entrada al estado propia para el ejercicio, en realidad ya es entrenamiento. Es decir, si nosotros vamos a hacer esto que yo mostré, que son molinos, directamente entramos a los molinos, no calentamos el hombro para hacer molino, porque ya el molino es natural, no sí, tengo pero que existe adaptarme. ese concepto, ¿no? De que es quizás reduccionista. Hay que lubricar las Claro. articulaciones, ¿no? En realidad estás activando las fascias, pero es como vos decís, una vez que vas a hacer un ejercicio que es funcional a la biología de uno, no es coherente tampoco salir a calentarlo, ¿no? Exactamente, pero volvemos al punto central de esto. ¿Por qué estábamos hablando de esto? Porque te ahorra tiempo. Te Claro. ahorra tiempo, ahorra tiempo. Es decir, nosotros podemos en un entrenamiento de 30 minutos, 40 minutos, 60 minutos, hacer realmente un entrenamiento muy, muy efectivo. Muy, muy Claro. efectivo. Porque yo tengo una persona que por ahí está 8 horas frente a una pantalla, o está sentada, o está quieta atrás de un mostrador, y son esas 8, 10 o 12 horas contra una hora que viene conmigo. Yo tengo que darle una dosis suficiente para que combata todas esas horas. Mm. Porque si la dosis se acaba rápido, sigo siendo un sedentario aunque haga ejercicio. Y ahí es la importancia de la calidad de movimiento. Esa es la importancia de la tasa de retorno. De entrenar con calidad de movimiento. Y además, por otra cosa, te vas a moverte bien, es una forma de expresarte en el mundo bien también. Uno se para de otra manera. Ya con agarrar cualquiera de estas herramientas o con este concepto, uno ya se para de otra manera. El tener la herramienta te obliga a estar parado de otra manera. Una manera firme, una manera equilibrada, una manera con estructura y una manera también de expresar, de decir, yo estoy acá, yo impongo presencia. ¿Por qué? Porque soy una estructura que está ocupando un espacio. Eso emocionalmente también ayuda mucho a las personas porque te dan presencia. La presencia física no es una cuestión de estética. Y de una estética que también podríamos hablar que es estético y que no es estético, ¿no? Sería toda una charla, tendríamos de eso. Pero la presencia de un ser humano se manifiesta por su postura, por su energía, por lo que habla, por lo que dice y por lo que muestra. Todo eso es lo que debe lograr, aunque parezca mucho, es lo que yo intento y muchos intentamos con estas otras formas de entrenamiento. Seguro, a mí me hace pensar que todo ese tipo de ejercicios que, con los que vos trabajás aumenta el grado de propiocepción quizás del organismo, lo cual haga, comparado con los músculos aislados y las repeticiones simples, ¿no? Me hace Mm. pensar que, y eso a su vez te lleva a plantarte mejor, efectivamente, hasta la postura, ¿no? Y hasta la imagen que das, porque tenés más Más conciencia de conciencia corporal. corporal, ¿no? Exacto. Bueno, no hablemos también de las disfunciones posturales que estamos teniendo por el tema de las pantallas y de las posturas del celular y todo esto que ya sabemos, ¿no? Eso realmente lo veo bastante complicado el tema. Porque una persona que viene acá y se pone postura y yo lo llevo derecho, en general sucede que las personas te dicen, se me fueron los hombros para atrás, bajaron, las escápulas las tengo estable, camino de otra manera, con otro swing, tengo otros tempos internos. Bueno, son cosas que pasan inmediatamente, van pasando. Pero pues esa persona yo la tengo todo el día con un celular así. Por eso hay que compensar, hay que paliar. Y vos Hay hablás que de los compensar. ejercicios, además de los ejercicios de las clavas que nombraste, ¿qué otro tipo de ejercicios incluye Clavas un indias. entrenamiento? Bueno, una de las herramientas es la clava india, clava hindú, muy conocidas. Otra herramienta son las masas. Esto es una masa, ¿ven? 1 metro de largo con una cabeza.
todas las herramientas que utiliza el ser humano para el entrenamiento, esto también es una forma de masa. Consisten en una palanca con su centro de masa desplazado hacia una punta. Eso ya cumple el requisito de herramienta. Una herramienta puede ser una espada, puede ser un hacha, puede ser una pala, puede ser una palanca para levantar algo. Nosotros estamos muy adaptados para hacer fuerza a través de herramientas. El ser humano antiguamente, cuando tenía que mover una carga pesada, utilizaba animales, después utilizaba maquinarias, poleas, hoy utiliza la robótica. El ser humano no está adaptado para grandes esfuerzos. ¿Está adaptado para qué? Para la versatilidad. Y acá vamos también, traemos al deporte como referencia. El deporte te prepara ¿para qué? Para la especificidad. La especificidad no es propia de nuestra especie. Nuestra especie justamente, estamos, digamos, en el pináculo de las especies, porque nosotros somos la especie más versátil que existe. Somos versátiles físicamente y mentalmente. Tenemos una capacidad de adaptación que superó a todas las especies, donde van apareciendo y desapareciendo, van evolucionando. Nosotros evolucionamos ¿para qué? Para ser seres adaptativos. ¿Por qué? Porque el entorno natural tiene una característica. Un entorno se puede decir natural cuando es permanentemente cambiante, oscilante, cambiante, cíclico. Ese es el entorno donde nosotros nos formamos como especie. Entonces, eso nos exigió tener adaptaciones, sistemas adaptativos a esto. Entonces, el ser humano somos una especie versátil. Utilizamos herramientas para las manifestaciones de fuerza. El deporte te lleva a la especificidad, por eso trae lesiones, lesiones específicas, porque siempre vamos sobre el mismo movimiento. Lo perfeccionamos, lo mejoramos, lo llevamos a estados de excelencia maravillosos, sí, pero eso tiene un precio. Y el precio no es ni la salud ni la coherencia biológica. Un punto importante que estamos hablando, ya que estamos hablando de lesiones, es que si entendemos la fisiología de lo que es el anabolismo muscular, sabemos que el músculo cuando hace la tensión mecánica de la fuerza, digamos, del ejercicio que está realizando, rompe, ¿no? Rompe fibras. Entonces, esa ruptura, más o menos, ¿no? Se espera que haya un daño para que después nuestro organismo vaya con su maquinaria súper inteligente a hacer esa reparación y ahí en esa reparación es que el músculo entonces gana peso. Un punto súper importante que tenemos que decir, no podemos dejarlo decir en este episodio, es que el mayor beneficio que se da del trabajo o del ejercicio que uno realiza cuando entrena es en el descanso. O sea, el crecimiento del músculo se da sí o sí cuando nos vamos a dormir. Entonces, no podemos tener músculos o un cuerpo tonificado si no dormimos bien, por más de que entrenemos todos los días. Y me parece que sí vale la pena aclararlo ahora porque para Caro y para mí siempre lo venimos hablando a lo largo de todos nuestros episodios, el sueño es uno de los pilares fundamentales de salud. Coincido totalmente, y realmente entrenamos cuando descansamos, digo yo. En el Eso. momento. ¿Por qué? Porque nosotros en una sesión de entrenamiento lo que hacemos es estresamos. Y después el fenómeno, se llama fenómeno científicamente de sobrecompensación. La fisiología siente un determinado nivel de estrés sostenido durante un tiempo y recurre a mecanismos de sobrecompensar, es decir, recuperar la función, pero recuperarla además con una tasa de más eficiencia, porque ve que eso va a ser permanente. Eso hace la adaptación. Una cosita que quería decir, esto de romper fibra. A mí me decía cuando era joven, rompe fibra, pibe, rompe fibra, ¿no? Cuando queremos estar fuerte, rompe fibra. Bueno, eso vino mucho del fisiculturismo, donde se iba al fallo, por ejemplo, algo que todos conocemos. Entrená al fallo. Hoy día está siendo muy desacreditado todo ese concepto de romper fibra y de llegar al fallo. De hecho, en el entrenamiento generalmente se está hablando de, antes de llegar a ese, que una serie sería óptima
si la cortamos 5, 4 o 3 repeticiones antes de ese punto de fallo. Porque ese punto de fallo desencadena una acidez, una serie de mecanismos internos que, digamos, te envejecen, te llevan a la lesión y hay como un sobreabuso del estrés. Porque no hace falta llegar a ese punto para lograr fuerza. Antes normalmente, digamos, hay 3 vías para que uno pueda lograr fuerza. Que se llama tensión mecánica, que es romper fibra o romper tejido. Se llama fenómeno de tensión mecánica. Meter una carga muy alta de fuerza, levantar grandes pesos para romper y que el cuerpo regenere. Después tenemos la tensión metabólica, es exponer al cuerpo, que serían, por ejemplo, entrenamientos de muchas repeticiones, a una gran exigencia metabólica, para que él repare metabólicamente. Y después hay una tercera vía, que digamos que para ganar fuerza es la más óptima y la que nos da salud, que se llama tiempo bajo tensión. Es decir, la carga, en vez de ponerla por peso, digamos, por la intensidad del peso, lo hacemos por tensiones sostenidas en el tiempo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en el entrenamiento? Yo sostengo tensiones por determinado tiempo, no por repeticiones ni por agarrar una masa, si hago con la de 4, agarrar la de 8, la de 12, la de 22, sería infinito. Y llega un momento en que me voy a romper. No ese es el camino. El camino es mantener tensión determinado tiempo. Una vez que yo mantuve tensión de determinado tiempo, listo, ya impacté. Ya está, ya el estrés necesario, listo, me voy, listo. El cuerpo empieza a ganar fuerza naturalmente. Obviamente que el fenómeno de la tensión mecánica respondía mucho a sistemas quizás del antiguo fisiculturismo, donde lo que se buscaba era volumen muscular. Claro, fuerza no es igual a músculo, No, no, a ganancia de masa muscular, claro. no. Primero, fuerza es lo que yo, a ver, con lo que empecé esto, es la calidad de tu movimiento. Sos tan fuerte como la calidad de tu movimiento te lo permita. Es decir, sos tan fuerte como bien te muevas. Mm. Entonces, y teniendo siempre una estructura para manifestar esa fuerza, que el gran problema hoy es que no tienen estructura, ganás fuerza, pero no ganan estructura. De ahí vienen las lesiones, de ahí vienen los dolores, de ahí vienen las pocas ganas, porque sabés que siempre caes en el mismo punto. No ves avances. Esto del fallo, de romper fibra, de someter el cuerpo a esas cargas que realmente... porque por ahí está bien un entrenamiento de eso, pero por ahí necesitas 7 días para recuperarte un entrenamiento así. Y si uno entrena cada 7 días, y no va a haber muchos resultados en el entrenamiento. En cambio, con un entrenamiento sobre la tensión perdón, sobre los tiempos de tensión, son mucho más efectivos. Y hoy se está hablando mucho de esto. Y yo creo que se está trabajando, y yo en la práctica noto resultados trabajando sobre esto. Claro, algo que bueno, soy testigo en tus clases, Octa, es que lo que es las fibras de contracción lenta versus las rápidas. Vos muchas veces cuando te das una consigna, bueno, ahora hacemos esto y quizá uno está como medio lento entre que cambia de ejercicio, es decir, vamos rápido, o sea, ya hay que pasar Sí, a hacer un movimiento distinto sí, porque digamos, en la naturaleza se esperaría que hagamos eso, ¿no? No hay tiempo que esperar. Si tenemos que salir a remar o tenemos que salir a nadar o tenemos que hacer lo que sea, tiene que ser rápido. Y el entrenamiento de las fibras rápidas me parece que está muy bueno son y muy que importantes. no se usa mucho tradicionalmente. Sí, hay escuelas, las rusas, digamos, lo que es la antigua Alemania Occidental y todo, hay muchos estudios hechos sobre las velocidades a las que una persona se va poniendo lenta. Y entonces se puede llegar a determinar con bastante exactitud cuándo esa persona va a morir. Por Wow. ejemplo, es gracioso, pero la Nunca escuché velocidad, eso. la velocidad a la que camina una persona tiene un índice. Ese índice te va a ir marcando la curva de envejecimiento que va a tener la persona. De hecho, la gente se va poniendo anciana, se va poniendo más lenta, o conserva ni siquiera la conserva la velocidad, o no. Es Es un verdad. factor a tener muy en cuenta. Es un factor a tener muy en cuenta. Nos vamos poniendo lentos. El sistema nervioso se va apagando. Ahora, yo quiero hacer una salvedad acá.
todos vamos a envejecer. El tema es el siguiente, que nosotros cuando somos jóvenes estamos en un avión, despegamos y aterrizamos. Pegamos, aterrizamos, donde queremos aterrizamos. Pero hay un día en la vida de una persona que despega y ya no hay más pista de aterrizaje, no vas a aterrizar. Te tenés que mantener en vuelo todo lo que puedas. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a tratar de sostener el planeo porque sabes que no vas a aterrizar ya. Ya cuando bajes, no, ya está, no despegás más. Entonces yo lo digo para hacer un poco de broma sobre esto. Eh, Hoy en día sabemos que todos nosotros vamos a vivir, hagamos las cosas bien o hagamos las cosas mal, son altas las probabilidades de que vivamos mucho más tiempo que nuestros padres y que nuestros abuelos. No, no es raro que yo llegue, yo creo que mi generación ya es muy probable que lleguemos a los 90, 100 años. Podemos llegar a los 100 años terriblemente enfermos, tirados en una cama y tomando 30 pastillas por día. Mm. O podemos llegar a los 100 años, como mucha gente que uno ha conocido en la vida, donde vos decís cómo puede tener tanta claridad mental, cómo puede levantarse todos los días, bañarse, hacerse la comida y caminar hasta el supermercado. Energía, energía física. La clave a la que siempre empezamos hablando de eso, la clave es la falta de energía y todo eso. Pero hablando esto de la edad, nosotros tenemos una gran ventaja en la modernidad que estamos viviendo, es que podemos mantener esta... Espectacular. Yo quiero hacer una última pregunta, Sí, y que es con respecto al qué rol juega el equipo, o mejor dicho, el grupo humano que nos rodea, la sociabilización en el entrenamiento, o en la vida quizás, capaz que vos tenés una mirada más amplia. bueno, yo tengo una lista de ciertas prioridades como la alimentación, la calidad de vida en cómo dormimos, en no estar expuesto a las antenas. Hoy, esto lo comentamos, pongo en primer lugar los vínculos, justamente lo vincular. Somos una especie que no se sostiene de otra manera si no es por lo vincular. Y te lo dice una persona muy solitaria, una persona que realmente ha vivido la soledad en la vida y ha encontrado la riqueza de la vida en la soledad y todo, pero reconozco que lo vincular es realmente lo que le da sentido a la vida y es lo que te sostiene vivo, lo vincular. Porque hay un mandamiento que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si uno está bien, puede amar a su prójimo, pero si uno está mal, enfermo, decaído, deprimido, triste, no puede ayudar a su prójimo. Y tenemos que buscar en la vida ser seres dadores. Nacemos como un niño que pide, 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 pero el estado de madurez de un hombre es cuando es una persona dadora. Logramos la sabiduría y podemos dar sabiduría, podemos ayudar, podemos asistir, podemos ser empáticos, podemos sentir esto de la empatía, sentir lo que el otro siente. Ya sabemos estas enfermedades mentales que están sucediendo por este egocentrismo que nos está llevando a esto de decir, yo no siento lo que el otro siento y no me importa, porque no lo siento. Y sí, es lógico. ¿Está bien? Somos seres vinculares. Entonces, entrenar grupalmente también, por ejemplo, tiene mucho efecto. Uno ve que la calidad del entrenamiento es otra. Cuando hay, digamos, hoy se lo llama tribu, lo trivial, lo de la tribu. Estamos programados para vivir trivialmente. En tribu sabemos que las medidas óptimas serían poblaciones de 300 personas, 200, 300, hasta 400 personas. ¿Pero por qué? Porque si vos tenés un pueblo con 300 personas, están todos vinculados. Ahora, donde tenés 6 millones, como acá, ¿qué posibilidad? Rompemos con algo para lo que fuimos programados, para qué es lo que somos. Todos somos uno. Entonces, con respecto al entrenamiento, para no irnos a otras áreas, ayuda mucho entrenar en equipo, haciendo tribu, en grupo. Juntarse a entrenar es muy importante. Y además porque sostiene. Siempre hay que caminar mínimamente de a dos porque cuando uno se cae el otro lo puede levantar. Está Qué escrito en la lindo. Biblia. Está escrito en la Wow. Biblia. Caminen Qué de a bueno. dos porque cuando uno se caiga el otro lo puede levantar, mínimamente. ¿Eh? Claro. Bien, y un poco esta mirada nueva, este cambio en el paradigma de entrenamiento,
de deporte, como querramos Sí, llamarlo, un poco repasando todo lo que fuimos charlando o haciendo una síntesis, es que deberíamos hacer ejercicios quizás a modo más consciente, más completos, más respetuosos, integrales. reales y respetuosos de nuestro diseño humano. Exacto. Eh, Deberíamos intentar de entrenar al aire libre. Al aire libre nos lastimamos menos, recibimos la energía del sol, los rayos del sol. En el caso donde entrenamos con vos, Octa, es de mañana, con todos los beneficios que tiene recibir el sol en los ojos y en la piel de mañana, y estamos descalzos, no importa la temperatura que haya, la temperatura ambiente, estamos en patas, tocando el pasto, haciendo grounding, recibiendo todos los electrones del centro de la Tierra. Entonces eso hace que, como dijimos hace un ratito, nos lesionemos menos. Y genera, sí, de verdad que genera más entusiasmo. A mí me entusiasma mucho más ir a entrenar afuera que ir a entrenar a un lugar cerrado. Y el grupo, por último, la tribu que se forma, que no es casual, la que vos formás, Octa, en tus entrenamientos, es un grupo particular, como son grupos muy lindos, y vos decís unas oraciones al final también. Eh, Creo que lo que apuntamos con Caro con este episodio y con todos los episodios de nuestro podcast es a que empecemos a entender que no es tanto, la salud no es tanto como para evitar enfermarnos, sino que lo que nosotros queremos transmitir es la sensación de bienestar, ¿no? La sensación de estar fuertes, la sensación de sentir que podés. De que descansas bien, de que comes bien, de que pasas tiempo afuera, de que tenés lindos vínculos, no como una cosa que uno tenga que hacer para no enfermar, porque eso enloquece, sino No, Sí, claro. me claro, siento tan claro, bien, me siento tan claro. bien que no puedo dejar de hacerlo. Claro, yo creo que cualquier persona después de entrenar, ya sea de la forma que sea que entrena, se va a su trabajo, se va a su casa, se va a hacer sus tareas y todos te van a decir, me voy de otra manera, me cambia, todos dicen, me cambia la energía cuando vengo a entrenar. No es lo mismo cuando me levanto y entro a mis tareas. Entonces es importante. Después, ahí se me ocurrió una cosa, mire, hay tres cosas que son, hay muchos males de la modernidad, yo les dije la silla. El segundo es el calzado. Realmente es una arquitectura y un diseño divino, no se puede ver de otra manera la de nuestras manos y nuestros pies. Es algo divino, no, no pudo haberse creado de otra manera. La zapatilla o el calzado nos quita completamente todo eso, nos aísla del suelo, que es lo que, bueno, este intercambio iónico y lo que ya sabemos, nos aísla completamente del suelo. Y el tercero es la ropa. El ser humano nunca usó tantas fibras no naturales. Exacto. ¿El hombre se vistió? Sí. El hombre primitivo, el Neandertal, andaría desnudo. Pero después la humanidad, hay algo que se llama civilización. Nos vestimos. Y no está mal andar vestido. Pero el sobreuso de estas fibras son terriblemente contaminantes. Vienen del petróleo, contaminan. Digamos, los perfumes que tienen, las telas, los colores están teñidas con sustancias químicas que están entrando a nuestro cuerpo permanentemente. Entonces, Además, volver un poco a estas fibras naturales es algo también importante. Empezar a usar el algodón, el lino, estas fibras que se usaban antes. Son naturales al ser humano. naturales, aparte a nivel de medición de vibraciones también, ¿no? Son Y bueno, amables. claro. Mira, Bueno, no tocamos todo ese tema de las frecuencias y eso, obvio, todo es una frecuencia y todo está vibrando. Pero bueno, estas cosas también, porque hablábamos también de lo que se llama del contacto con la naturaleza, pisar descalzo, estar expuestos al sol, sin ropa, es decir, con la ropa necesaria y mínima, pero exponer la mayor cantidad de superficie del cuerpo a la luz solar. Y yo doy testimonio que hace, no sé, yo hace más de 10 años que dejé de usar protectores. Yo tenía una escuela de kayak donde uno está expuesto, digamos, a una actividad donde la radiación es muy fuerte por el agua, que equivale a la nieve, y el sol. Y había que usar protectores solares. Yo dejé de usar y hace 10 años que estoy expuesto permanentemente al sol, a lo que te dicen que es la peor hora. Yo desarrollé eso que se llama callo solar. Evidentemente doy testimonio de que es así, porque el sol no me afecta para nada.
no Claro. se producen quemaduras en mi cuerpo. Y no tengo manchas en el cuerpo, no me salen manchas, tengo la piel más o menos bien para la edad que tengo, está bien, tengo arrugas como que corresponden, pero no tengo la piel dañada por el sol. Entonces, como ahora está muy de moda, pero además yo puedo dar testimonio por mi edad y por mi trayectoria, decir, no, es así, es real que es así. Entonces, y además para compensar un poquito la luz LED, que realmente el daño que provoca la exposición a la luz del LED es terrible. La luz azul destruye un cuerpo, destruye organismos. Eso ya lo sabemos. Hay medidas que se pueden tomar para todo esto. Por eso lo lindo es tratar de compensarlo, ¿no? Compensarlo Sí, entrenando al aire libre. Eso es un sí. contrapeso Entrenar, importante contra la vida moderna, sí, ¿no? sí, sí. Vida en la naturaleza es fundamental. Buscar la manera de tener un tiempo para estar en la naturaleza. Eso ayuda, pero muchísimo. Octa, ¿dónde te encuentra la gente si quiere ir a entrenar con vos? Pues vamos a dejar tu Instagram Sí, abajo, ¿sí? En la descripción. Muchísimas gracias, Octa. La verdad que fue un placer no, conversar por favor. Bueno, contigo. que se repita, porque La hay verdad que mucho un para hablar placer de todo esto. porque coincidimos Sí, en todas en esta mirada que queremos que transmitir con Andrés, justamente, de tratar de promover biología desde la salud, desde que el cuerpo va a tender siempre a la reparación, ¿no? Entonces el estímulo desde el conocimiento. Entonces la parte del entrenamiento es básico, así que mil gracias. bueno, yo quiero orar especialmente por el, digamos, éxito, por el logro que ustedes tengan en este emprendimiento, en esto que hacen, en sus profesiones. Y además quiero decir una cosa. Mi papá fue médico, yo vengo de una familia de médicos también. Los médicos han sido muy maltratados. Los médicos son tan víctimas como nosotros de un sistema. Pero los médicos se están levantando. Los médicos están buscando el conocimiento, no lo que le dicen las farmacéuticas o dicen las industrias. Están poniendo su palabra y se están jugando a hacer una forma de medicina que realmente sane al ser humano. Ustedes son acompañantes de la salud. Entonces yo quiero hacer un gran voto y quiero llevar una oración para que Dios bendiga todo este podcast y que bendiga todas las tareas que nosotros hagamos. Porque estamos en función de la luz, en función de la paz, en función de vivir vidas plenas, con sentido, y que eso se los transmitamos a las generaciones que vienen, por favor, a las generaciones que vienen, los jóvenes de hoy, por Dios, ¿qué le estamos dando? ¿Qué le estamos dando? Necesitamos, hoy está muy de moda hablar nada más que del presente y vivir en el presente. No, hay futuro también. ¿Es importante vivir el día? Sí, pero el futuro hay que hacerlo. Entonces, caminemos por estos caminos nuevos, por esta apertura que estamos teniendo todos, porque si la modernidad está bien, estamos siendo atacados por un montón de cosas, pero también hay un montón de cosas re buenas. Estamos accediendo a mucha información. Seamos muy selectivos con la información, sobre todo en estos tiempos, donde el engaño mejoró sus disfraces. Pero vuelvo al punto importante para mí, un homenaje a los médicos y a los médicos que se levantan y dicen, el camino de la luz, el camino de lo verdadero es por acá. Médicos que tienen discernimiento y que están comprometidos en que las personas realmente se reeduquen y encuentren su salud. Entonces ya no estaríamos hablando de enfermedad, ya no estaríamos hablando de la enfermedad, sino que cada vez estaríamos hablando más de cómo estar mejor todavía. Así que bueno, va mi oración y mi bendición para todos los médicos, para este podcast y para todo lo que venga en el futuro. Mil Amén. gracias. Amén. Sí, qué lindo. Amén, Muchas amén, gracias. amén. Gracias. Un Bueno. placer. Muchas gracias. Gracias, gracias.